Bueno, y nos encontramos ya en el final, casi final. Nos falta, por lo menos en mi Biblia, una página más para llegar a la última página de Hebreos. Pero nos encontramos un pasito antes, Hebreos capítulo 12, en esta maravillosa epístola que yo espero, si Dios lo permite, ya la próxima semana podamos completarla. Pero antes de llegar a ese final, me gustaría que no pasáramos por alto el capítulo 12 de Hebreos. Yo sé que es un capítulo que para muchos es conocido, tal vez hemos escuchado algunas cosas del capítulo 12 de Hebreos, pero sería bueno recordarlas y no sería malo detenernos un momentico en estos pasajes e incluso, ¿por qué no?, aprender cosas nuevas y aplicar algo nuevo a nuestras vidas, pues la palabra de Dios siempre tiene algo nuevo para nosotros. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que uno como que lee y relee a veces un mismo pasaje y cada vez más se empieza a encontrar más riqueza y uno dice, increíble Señor, cómo tu palabra es tan profunda. Y en el día de hoy entonces, si quisiéramos resumir las cosas y decir amén, uno diría, bueno, en el capítulo 12 de Hebreos, de manera general, lo que se escucha usualmente podríamos decir, Dios disciplina a sus hijos y Dios disciplina a quien les ama. Si quisiéramos hacer un resumen de lo que usualmente escuchamos, de qué se trata el capítulo 12 de Hebreos. Y aunque esto es cierto que Dios disciplina a sus hijos, es cierto que Dios nos ama y porque nos ama nos disciplina, no podemos reducir todo este capítulo a una frase de cajón como lo vamos a ir viendo en el día de hoy. Porque Hebreos capítulo 12 nos habla a nosotros de mucho más que solo la disciplina. Así que para entrar en materia me gustaría que empezáramos a ver el versículo 1. Empecemos desde el versículo 1 de Hebreos 12 y dice: Por tanto, nosotros también, siendo rodeados por una grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador. Hay otras traducciones que dicen el fundador y quien perfecciona nuestra fe, el cual, por gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esta palabra oprobio significa deshonra, eso es vergüenza pública. Cuando vean en la Biblia oprobio, eso es lo que significa. Entonces Jesús menospreció, fue menospreciado, es decir, pasó vergüenza pública, pero ahora está sentado en gloria hasta la diestra de Dios. Y recordemos entonces que Hebreos se le está enviando, es una carta que se le ha enviado a un grupo de personas que está pasando, ¿por qué? Por mucha persecución, ¿sí se acuerdan? Son personas que están pasando situaciones difíciles, ya sea de manera personal o de manera física y pública por la persecución que están experimentando en sus vidas. Y al igual que ellos, todos los cristianos en el día de hoy experimentamos persecución, experimentamos situaciones difíciles, experimentamos diferentes grados, ¿verdad?, de ataques que vienen a nuestras vidas día tras día. Y este pasaje o este capítulo 12 de Hebreos, es una manera más en la que el Señor nos motiva a actuar de cierta manera porque tenemos muchos testigos a nuestro alrededor. Dice que hay una gran nube de testigos rodeándonos, no solamente haciendo referencia al Salón de la Fama del cual hablamos la semana pasada, sino que también hay unos testigos en el día de hoy, ¿verdad?, que son otros creyentes, otras personas que son cristianas, otros testigos que también están pasando por momentos críticos y necesitan seguir perseverando en la fe. Entonces, la manera como tú llevas tu vida en medio de la dificultad, en medio de la persecución, en medio de la aflicción, es una manera más en la cual tú y yo podemos ser de testimonio para otras personas que están viviendo situaciones similares o iguales a la que tú y yo estamos viviendo. Y el llamado que tenemos, según la Biblia, es vivir de una manera que continuemos en nuestro andar en santidad mientras estamos aquí en la tierra. Si necesitamos andar en santidad aquí en la tierra y podamos decir constantemente al acoso del pecado que no. El pecado constantemente, dice que es un asedio y es una palabra similar a la que estudiamos en la clase del viernes. ¿Sí se acuerdan de esa palabra de acechanzas? Es un constante acoso, un constante seguimiento para atacarte y lastimarte. Bueno, el pecado no solamente te está acechando, sino dice que te asedia. Y la palabra asedio es que te está rodeando, pero no te rodea así como que tú te das cuenta, sino que es de una manera muy sigilosa. Y tú y yo necesitamos estar
pendientes, con los ojos bien abiertos, porque estamos en un mundo que nos quiere hacer caer. Estamos con un enemigo que se llama el diablo, estamos con un enemigo que se llama el mundo y estamos con un enemigo que se llama nosotros mismos, que nos están rodeando constantemente sin que nos demos cuenta. Nos rodean muchas veces, muy fácilmente, nos dan 3 vueltas y muchos terminan diciendo que yo ya no quiero ser cristiano, yo ya no creo en Dios, y empiezan a señalar al Señor en vez de cuestionarse a sí mismos por qué han pasado estas cosas. Porque tal vez se dejó a un lado la perseverancia en la fe ante los ataques, ante las dificultades. Entonces, esta carta y específicamente este capítulo es dirigido a ese tipo de situaciones. Estás siendo asediado por el pecado, estás siendo atacado una y otra vez por las personas que te rodean, estás siendo perseguido de manera intensa. Y la pregunta es, ¿estás renunciando a tu fe o estás perseverando en tu fe en medio de todo ese acoso y en medio de toda esa presión constante que se dé día tras día? Por eso tú y yo entonces necesitamos mantenernos firmes en la santidad, dice la Biblia, y seguir siendo de testimonio para esa gran nube de testigos que nos rodean. Y que lo primero que tenemos que hacer según este pasaje en el capítulo 2, dice que lo primero que tú y yo tenemos que hacer cuando nos veamos asediados por el pecado, cuando nos veamos en medio de estas situaciones difíciles, lo primero que tú y yo debemos hacer es poner nuestros ojos en Jesús, el fundador de nuestra fe y quien la perfecciona. ¿Sí? Dice ahí el autor y consumador de nuestra fe. Jesús es nuestro mayor ejemplo a seguir. Y eso suena muy repetitivo, dirá la gente, pero voy a la iglesia y siempre me dicen la misma cosa. Ponga sus ojos en Jesús y haga lo que Jesús hizo. Y sí, es fácil decirlo. Pero cuando es momento de aplicarlo a nuestras vidas, ahí es cuando las cosas se ponen complicadas. Y aún en medio de estas situaciones críticas, aún en medio de la persecución, aún en medio de las dificultades, Cristo sigue siendo nuestro mayor ejemplo a seguir en medio del sufrimiento. Porque Jesús no se dejó llevar por el engaño del enemigo. Jesús constantemente era asediado por el pecado, es decir, sigilosamente venía a atacar de diferentes ángulos y Jesús siempre supo responder, siempre supo decir que no, siempre se dio cuenta cuando venían comentarios que venían ahí como medio engañosos, como que tenían un pedacito de verdad, pero él dice, pero es que ustedes también no se están dando cuenta de lo que me están diciendo. Incluso de sus personas más cercanas, cuando él les dice, necesitamos ir a Jerusalén, porque voy a morir. Y Pedro le dice, no, ¿cómo así? ¿Y cómo le contesta Jesús? Apártate de mí, Satanás. Una persona tan cercana, en medio de su inmadurez, en medio de todo lo que tal vez emocionalmente podría estar pasando, también lleva a Cristo a caer. Y él le dice, no, un minutico, Pedro, yo necesito ir a la cruz. Yo necesito perseverar en lo que fui enviado a este mundo. Así que el engaño del enemigo viene de muchos ángulos. No solamente del malo y no solamente del que nos acecha constantemente, sino incluso de personas cercanas. Y en medio de todos esos constantes acosos del pecado, del engaño, Jesús nunca cedió y Jesús no fue avergonzado, sino que ahora se sienta a la diestra de Dios. Y mis queridos hijos de Dios, yo sé, estoy seguro, ni siquiera lo creo, yo estoy seguro que todos aquí pasamos por constantes dificultades. Si no, díganos que no, y todos vamos todos a vivir juntos y que no, vamos a juntarnos con el que no le pasa nada. Pero yo estoy seguro, sí, estoy seguro que todos pasamos constantes dificultades, ya sean grandes o pequeñas. Así no lo queramos decir, así no lo queramos admitir. Tú y yo pasamos por grandes y pequeñas dificultades constantemente. Y todos mientras estemos aquí en la tierra, seguiremos pasando por esas constantes dificultades. No nos podemos escapar de eso. Van a venir, van a venir. Y en la tierra, mientras estemos aquí, no solamente van a venir las dificultades, sino que también seguiremos siendo acosados por el pecado una y otra vez, porque estamos en un cuerpo caído. Estamos bajo la, ¿cómo se dice?, la maldición de Adán, que porque él pecó, entonces ahora todo la humanidad tiene algunas cositas que todavía necesitan ser echadas afuera. Ya cuando seamos perfeccionados poco a poco, ¿verdad?, vamos a ir cambiando. Pero el solo hecho de que yo levanto mi mano, abro mi vida en mi corazón y digo, Cristo, yo quiero que tú vengas a mi vida, yo reconozco que tú eres el Salvador, yo creo que tú has muerto por mis pecados, has resucitado y has ascendido a los cielos,
Solamente por decir eso y creerlo, no significa que ya yo no tenga ataques del enemigo. No significa que ya el pecado se haya desaparecido de mi vida, sino que también toma de mi parte hacer un ejercicio activo de constantemente decir, no, yo ya no hago eso. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces yo ya no hago eso. Yo ya no actúo de esa manera. Yo ya no hablo de esa manera. Yo ya no pienso de esa manera. Pero muchas veces se nos pasa, ¿sí o no? Uy, volví a caer. Y uno se puede sentir mal. Uno piensa, pero ¿qué pasó? Y no podemos caer en el error de pensar entonces de que ya no hay pecado que nos esté asediando. Siempre va a haber algo que nos va a llevar a decir, o necesito dejar eso, o voy a ceder a la tentación y Señor, que hasta estoy aquí pisoteando tu gracia. Ya me has perdonado. ¿Cómo es posible que yo vuelva a hacer lo mismo? ¿Cómo es que decíamos a veces que hay mucha gente que piensa que es que cuando viene el pecado, entonces yo peco, rezo y empato? Y entonces mañana la vuelvo a hacer y vuelvo a rezar y vuelvo a hacer lo mismo. Y entra uno en un ciclo vicioso. Eso se llama, en términos bíblicos, se llama el ciclo de la apostasía. Y es lo que le pasó a la nación de Israel. Cuando estaban en el tiempo de los jueces, cuando la nación estaba en una época tan pero tan triste, donde ellos estaban completamente alejados del Señor. Y ellos dicen, bueno, vamos a adorar dioses paganos, vamos a vivir como la gente de la tierra, vamos a renunciar a nuestra fe. Y ya cuando estaban viviendo las duras y las maduras, ahí sí, ay Señor, por favor, ayúdanos. ¿Y qué hace Dios? En su gracia y su misericordia, Él envía jueces y los rescata y los salva. Y dice que pasan, dependiendo del juez, pasan cierta cantidad de años con cada uno. Pero cuando ese juez muere, ¿qué pasa con el pueblo otra vez? Vuelven a caer, vuelven a repetir. O sea que el solo hecho de ser salvos no significa que hayan dejado atrás su naturaleza pecaminosa. Y tú y yo podemos caer en ese mismo ciclo de la apostasía. De decir, Señor, yo hago esto, mañana rezo y digo, nunca más vuelvo a hacer eso. No, pero eso no es lo que se trata de vivir como cristianos. Tú y yo no solamente repetimos cosas, nosotros oramos, nosotros expresamos lo que está en nuestro corazón con un arrepentimiento genuino. Hay dolor. Señor, me duele haber caído de esta manera y yo no quiero volverlo a hacer. Esa es la diferencia entre rezar y orar. Esa es la diferencia entre pedir perdón y arrepentirse. Porque si no, entonces todo el mundo sigue haciendo lo mismo hasta que me muera y ya. Pero es un cambio total de vida y es lo que tú y yo estamos llamados a hacer en ese caminar de la santidad al cual nos habla Hebreos 12. Y cuando es difícil, tenemos que poner nuestros ojos en Cristo, porque Él es el que perfecciona nuestra fe. Él es el mejor ejemplo. Y ante esa presión, ante ese ataque, ante ese constante ciclo que nos puede llevar a caer una y otra vez, ante tanta presión, ante tanto acoso, ante tanta frustración, ante tanto dolor, ante tantas dificultades, qué fácil sería tirar la toalla y rendirnos, ¿sí o no? Yo me rindo y ya, pues esperemos a ver qué pasa. Pero no podemos hacer eso. No estamos llamados a vivir de esa manera. La palabra de Dios en el capítulo 12 nos motiva a seguir adelante. Nos motiva diciéndonos que pongamos nuestros ojos en Jesús y ver cómo Jesús perseveró. Él es el que nos da a nosotros ánimos para seguir adelante. Porque el versículo 3 dice, no se desanimen hasta desmayar. Puede causar desánimo caer, obvio. Puede causar dolor, puede causar frustración. Puede causar muchas cosas en nuestras vidas. Pero la misma Biblia nos dice, no se dejen desanimar. No se cansen hasta desmayar. Y cuando se encuentren en esa situación, dice la Biblia, pongan sus ojos en Cristo. Él perseveró hasta el final. Ese es el ejemplo que tú debes seguir. Luego siguen diciendo en el versículo 4, pero aún no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. En otras palabras, vendrán situaciones cada vez más difíciles a nuestras vidas cuando nos neguemos al pecado. Y eso puede sonar un poquito miedoso, ¿cierto? O sea que tú me estás diciendo que entre más yo le diga no al pecado, más difícil va a ser mi vida. Entre más le diga no al pecado, más me van a perseguir. Entre más le diga no al pecado, más situaciones difíciles se van a presentar en mi vida. Sí, esa es la respuesta. Y cuando muchos escuchan este pasaje, salen corriendo.
No porque no le quieren decir no al pecado. Hay muchos que le quieren decir no al pecado, pero se ven intimidados ante la persecución, se ven intimidados ante los ataques del mundo y la sociedad, porque ahora tú y yo ya no somos de este mundo. Muchos quieren negarse al pecado, pero por miedo a la persecución no lo hacen. Y otros valientemente le dicen no al pecado. Y ahora nos vemos combatiendo con tantos ataques constantes en nuestras vidas. Y este pasaje nos lleva a meditar en esa realidad. Aún no hemos resistido hasta la sangre. Es decir, aún no hemos sido atacados de una manera tan intensa como le ha pasado a algunos otros. Pero necesitamos estar preparados. Necesitamos seguir perseverando en nuestra fe, porque la mayor hostilidad vendrá cuando nos opongamos al pecado. ¿Cuántos dicen, no, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia? Y después uno los ve en cualquier tipo de reunión, cosas raras, y uno dice, pero ¿qué pasó? Como que lo que tú profesas en tu fe, yo no lo veo en tu manera de actuar en tu día a día. No hay congruencia en esto. ¿Qué está pasando? No, sí, no, yo digo que soy cristiano, pero es que yo también como que me doblego un poquito, como que cedo algunas cosas como para que no me rechacen, para que no me ataquen, para que no me señalen. Y ahí nos damos cuenta el temor de muchos. Porque si yo me mantengo firme y persevero en mi fe y en mis principios, ahí es donde se va a ver la hostilidad. Ahí es donde se va a ver el verdadero ataque de los que nos están rodeando. Entre más tú te opones al pecado, entre más tú te opones a los caminos de rebelión, ahí es cuando más te vas a dar cuenta la verdadera hostilidad que hay en este mundo. Porque cuando tú abres tus brazos y dices, sí, yo acepto todo lo que ustedes dicen, ahí sí todos son amigos, ahí sí todos vienen y quieren ser, ¿cómo se dice? Como que quieren llevarla bien contigo. Pero cuando en un momento tú dices, no, mira, lo que tú estás haciendo no se debe hacer, ahí se empieza a ver la hostilidad. Y leer estos pasajes nos llevan entonces a abrir nuestros ojos, mi amada familia. Nos llevan a reconocer realmente cuán duro es el verdadero cristianismo bíblico. Es un cristianismo duro. Lo pintan como algo sencillo, algo bonito, una manera más, un estilo de vida más. Pero realmente el cristianismo bíblico nos muestra que es algo duro. Y tú y yo necesitamos estar dispuestos a ser valientes, a perseverar en ese caminar. Algo más que nos muestra este pasaje es ver cuán delicados y sin falta de preparación muchos cristianos están en el día de hoy. Nos muestra cuán delicados y sin falta de preparación muchas personas llevan sus vidas cotidianas porque no han experimentado esa persecución. Y ese es el centro de este capítulo. El centro de este capítulo no es que Dios disciplina a sus hijos. El centro de este pasaje es, van a experimentar persecución. Van a ser perseguidos cuando se opongan al pecado. Va a haber hostilidad contra sus vidas. Y qué fácil es saltarse esa primera parte, ¿sí o no? Y después decir, no, es que como Dios me ama, Dios me disciplina. Pero necesitamos entender el contexto de lo que el autor está tratando de compartir a estas personas y en el día de hoy se sigue aplicando en nuestro día a día. Como nos compartía Ernesto hace una semana, yo quería ir al ejército porque yo quería de verdad meterme en lo que es ser valiente y experimentar realmente lo que es ser un guerrero. Y en el día de hoy muchos cristianos no quieren hacer eso, sino que se quedan ahí en las afueras. Y muy pocos son los que toman de verdad esa armadura y se preparan y perseveran aún en medio de las situaciones más críticas. Hay muy pocos verdaderos guerreros de la fe, muy pocos. Muchos dicen que son cristianos, pero muy pocos perseveran en contra de la persecución. Y tú y yo no podemos ser ese tipo de cristianos débiles. Tú y yo no podemos ser ese tipo de cristianos sin preparación. Necesitamos ser formados. Necesitamos ser formados para perseverar en el día malo. Necesitamos ser disciplinados por el Señor para enfrentarnos a tantas situaciones día a día que nos quieren hacer caer y nos quieren hacer abandonar nuestra fe. Podemos terminar esta reunión, uno sale y en 10 minutos ya se presentan situaciones por todo lado, llamadas, mensajes, conversaciones, sitios donde uno va que nos llevan a cuestionar si vale la pena seguir en nuestra fe o sale mejor abandonar todo y apague y vámonos. Día a día hay esas situaciones. Y con esas palabras en mente, ahí sí llegamos al versículo conocido de Hebreos 12, en el capítulo
en el versículo del 5 al 6. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. ¿A quién disciplina el Señor, dice la Biblia? A sus hijos, a quien Él ama. Y cuando vemos esa palabra disciplina, dependiendo de cómo tú hayas crecido, puede tener varios significados, ¿sí? Para algunos la palabra disciplina es ¿cómo es que hablamos ayer? Un regaño. Para algunos la palabra disciplina puede ser un castigo, ¿sí? Para algunos la palabra disciplina es eso. Se portó mal, le voy a dar juguete, le voy a dar chancleta, sí, eso es un castigo, eso es, voy a disciplinar a alguien. Pero, bíblicamente, aunque esta palabra significa también castigo, la manera como es usada en este pasaje, esta palabra no tiene una connotación de castigo. En el griego original esta palabra tiene como un sentido de preparación. Es esa disciplina como para prepararse para algo. Es más que todo cuando no usa la palabra disciplina, por ejemplo, los que hacen artes marciales y todas esas cosas que ellos tienen una vida muy disciplinada. Es en ese sentido en que este pasaje se está siendo usado en Hebreos 12. No es para castigar a los cristianos. Si Dios no es para que porque es que hiciste algo mal, entonces te voy a disciplinar. Es más una preparación para algo, ¿sí? Y esa es la disciplina de la cual se habla aquí en este versículo. Porque si fuera de castigo, lo hablaría de una manera completamente diferente. Según todo lo que hemos venido estudiando en estos capítulos, todo lo que hemos leído, todo lo que hemos estudiado, ya Él está asumiendo que los cristianos a los que Él está escribiendo son cristianos que están en caminos de santidad, ¿sí o no? Se supone que Él está escribiendo a cristianos que se están oponiendo al pecado y están en sendas buenas, están en los caminos del Señor. Así que no sería necesario un castigo para ellos, si ya se supone que se están comportando como deberían comportarse. Pero lo que este pasaje quiere decir es que Dios te está disciplinando en preparación para algo. En otras palabras, Dios te está educando, Dios te está enseñando, Dios te está entrenando, Dios en algunos casos te está llevando a una práctica en las que tal vez van a experimentar aflicción. Y todo eso es para prepararnos ¿para qué? Para la persecución, para poder seguir también en los caminos de santidad, para seguir perseverando en tu fe, aún en medio del constante asedio del enemigo que te quiere llevar a pecar y quiere destruir tu vida. Y claro que esa disciplina cuesta mucho, amada familia. Es muy costoso ser disciplinado en los caminos del Señor. Nos cuesta nuestro tiempo, nos cuesta nuestras fuerzas. Ustedes hagan la lista del costo de seguir a Cristo. Y entre más uno se pone a pensar, uno dice, uy, Señor, sí cuesta mucho seguirte. Sí cuesta mucho perseverar en la fe, pero vale la pena. Y cuando uno se pone a hacer ese listado de costos de seguir a Cristo, cuando uno hace una lista de costos de vivir o experimentar esa disciplina de Dios para prepararnos para el momento difícil, lo dice el versículo 11. Ninguna disciplina pareciera causar gozo, sino ¿qué? Tristeza. ¿Y cuántos de nosotros no nos desanimamos en medio de hacer esos cálculos y decir, Señor, sí, yo quiero perseverar en la fe. Yo quiero saberme defender en medio de la persecución. Yo quiero ser valiente cuando la gente se oponga al Evangelio. Yo quiero ser esa persona, yo quiero ser esa luz y esa sal del mundo. Pero cuando me confrontan, me da un poquito de miedo porque tal vez no he estado dispuesto a rendir ese costo y no he disfrutado y no he aprendido de esa disciplina que tú me estás queriendo dar. Tú me has tratado de enseñar, tú me has tratado de educar, tú me has entrenado. En algunos casos tú me has llevado a la práctica, pero muchas veces yo prefiero no, porque no quiero dejar ese peso atrás. Dice aquí en el versículo 1, dejen todo peso y todo pecado. Ya el cristiano dejó el pecado atrás, pero hay muchos pesos en nuestras vidas que nos detienen de llevar una vida valiente para el Señor. Y tenemos que mirar cuál es ese peso y cuál es el costo de dejarlo atrás. Y va a causar mucha tristeza, dice ahí. La disciplina pareciera causar, no pareciera causar gozo, sino tristezas. Pero, esos son los peros de la Biblia, los peros bonitos, ¿sí? Pero, después da fruto de justicia a aquellos que la han ejercitado. Vale la pena perseverar en la disciplina del Señor.
Y yo no sé cómo Dios esté ejercitando tu fe. Yo no sé cómo Dios te esté disciplinando en el día de hoy. En otras palabras, yo no sé cómo Dios te esté preparando para combatir contra los ataques y el asedio constante de tu día a día. Yo no sé cómo te está entrenando, pero tú tienes que tener en cuenta algo importante, y es que ese cansancio que estás experimentando, ese dolor que estás experimentando, esa frustración, esa presión que pueda causar, no es un castigo. Dios no te está castigando porque es que tú eres la peor persona del mundo, sino que es el precio que tú y yo pagamos para ser fortalecidos cada vez más. El enemigo te quiere engañar y el enemigo te quiere decir, sí, tú te estás dando latigazos a ti mismo, mira lo que te pasa por ser malo. Pero no te dejes engañar con esas mentiras, porque todo ese cansancio, todo ese dolor, todas esas lágrimas, toda esa presión, toda esa frustración, vale la pena y es el precio que estamos pagando para ser fortalecidos cada vez más. Es como cuando uno hace ejercicio. Yo no sé, pero yo dije que iba a ir al gimnasio en enero y no he ido. ¿Y qué pasa cuando uno deja de ejercitar un músculo por años? Uno se puede atrofiar el músculo, puede dañarse el músculo, no lo he trabajado por tanto tiempo. Y uno dice, bueno, ahora sí voy a empezar a ir al gimnasio. Ahora sí voy a empezar poco a poco. Y cualquier ejercicio, ¿sí? Hagamos por ejemplo el de pesas que me ha pasado a veces. Y uno empieza a levantar pesas, ¿cierto? Y uno todo emocionado, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando uno se excede un poquito, diciendo como que, ay, me duelen los brazos, ay, no los puedo bajar, ¿qué me pasó? ¿Sí? Mis músculos estaban atrofiados, físicamente hablando. Ahora imagínense eso un poquito de manera espiritual. No hubo preparación, no hubo absolutamente nada. Y después de tanto tiempo uno va y entonces estos ejercicios, algunos hacen su plan, ¿verdad? Algunos toman mucha perseverancia para hacerlo y dicen, no, poco a poco, y ya después voy levantando un poquito más. Es un proceso, ¿sí? Pero en ese proceso vas a experimentar dolor. En ese proceso vas a sentir que no tienes fuerzas. Imagínese yendo al gimnasio semana tras semana y uno dice, ya estoy cansado, ya no puedo más, ya me pesa esto. En algún momento va a parecer imposible, pero si ayer lo pude levantar, ¿cómo hoy no lo va a poder levantar? Bueno, tu músculo está cansado, necesitas dejarlo recuperar. Y es un proceso muy largo en el cual pareciera no haber gozo. No hay gozo en ese proceso. Es doloroso, cuesta, me toca madrugar, me toca dejar a un lado las cositas que me gustaban comer. Todo eso hablando desde un punto físico. Ahora imaginémoslo desde un punto espiritual. Adoloridos y sin fuerzas porque estamos pasando por ese constante ejercicio, por esa constante preparación. Pareciera no causar gozo, pero más adelante va a haber un fruto muy especial. ¿Qué pasa cuando uno persevera en estas disciplinas físicas con el tiempo? Se empieza a ver un resultado, ¿sí o no? Muchos empiezan en enero y ¿qué pasa en febrero? Ya no vuelven a ir, ya no vuelve a ver, ya se pone vacío en mi gimnasio, ¿sí? ¿Qué pasa en la vida espiritual? Muchos en enero dicen, no, en enero sí voy a empezar a disciplinarme en los caminos del Señor, a dejar cosas atrás, a fortalecerme. Pero cuando llegan los momentos difíciles, ya no vuelvo a ir por allá. El gym espiritual. Pero si tú perseveras en esa disciplina espiritual, vas a ver los resultados. Así como físicamente se ven resultados, lo que antes parecía difícil, lo que antes parecía tomar mucha fuerza y mucha energía, ahora sin sudor uno dice, ahora sí yo levanto esto como si nada, ¿sí o no? ¿Cuánto te costó? Te costó mucho. Costó mucho trabajo, mucha dedicación, mucha perseverancia. Y en la vida espiritual pasa exactamente lo mismo. Por eso Dios necesita formarnos para poder enfrentar todos los ataques que nuestra fe recibe y la seguirá recibiendo. No nos está preparando solamente para un ataque, sino para muchos. Y como todos aquí pasamos por situaciones diferentes, ¿será que los ataques que nosotros recibimos son los mismos? ¿Será que lo que tú recibes en tu día a día sea lo mismo que tú recibes en tu día a día? No. Nuestra fe en todos está siendo formada de una manera diferente. Todos tenemos vidas diferentes y como todos somos diferentes, qué lindo Dios que tiene un plan o una disciplina diferente para cada uno de nosotros. Esa disciplina se puede ver de muchas maneras.
en la vida de cada persona. Y uno dirá, ¿y ese qué está haciendo? Bueno, para esa persona eso es un ejercicio bien pesado. Déjalo que está disciplinando. Dios lo está disciplinando, Dios lo está enseñando, Dios lo está formando. Todos tenemos vidas diferentes. Pero aunque el ejercicio, aunque el entrenamiento, aunque la formación de cada uno sea diferente, el propósito es el mismo. ¿Cuál es ese propósito? Ayudarnos a crecer y madurar en nuestra fe, a ser más fuertes para poder perseverar y responder a la oposición, para saber responder a la persecución. Mi querida familia, que esto no se te olvide, la disciplina de Dios no está diseñada para lastimarte. Muchos piensan que es para lastimarnos, muchos piensan que es para castigarnos, muchos piensan que es porque es que hice algo malo y ahora Dios me va a meter el latigazo. Pero la disciplina de Dios no está diseñada para lastimarte, está diseñada para ayudarte, porque Él sabe lo que viene. Cristo mismo lo vivió. Él mismo tuvo que pasar por ese gimnasio espiritual y perseveró hasta el final. Así que al entender la disciplina de Dios y su propósito, la disciplina corrige. La disciplina corrige. Al entender eso, al entender ese tipo de disciplina, que no es un castigo, sino una formación e incluso una corrección, esa disciplina es algo que nos está formando. Cuando tú lo entiendes y ves que tiene un propósito especial, ya uno no la quiere rechazar, sino que más bien es lo que nos anima a seguir adelante. ¿Qué dice el versículo 12? Capítulo 12, versículo 12 dice que a través de esta disciplina, es decir, a través de todo lo que tenemos que pasar para ser formados, ahora somos animados a levantar, ¿qué? Nuestras manos caídas y las, ¿qué? Rodillas paralizadas. ¿Cuántos cristianos no perseveran en su fe y quedan ahí postrados, tirados? Ya yo no doy más, ya yo no puedo más, porque han dejado a un lado la disciplina del Señor. Y ahora no hay ánimo para seguir adelante. Pero cuando tú entiendes el propósito que Dios tiene a través de todo eso, dice, eso es lo que te anima a ti a levantar tus manos caídas y rodillas paralizadas. Tú no estás vencido. Tal vez cansado, pero no vencido. No te rindas. Sigue adelante. No rechaces la formación que Dios está dando. Valora la formación que Dios te está dando aún en los momentos difíciles. No seas como aquellos que no aprecian la disciplina del Señor. No seas como aquellos que renuncian a su fe con el primer ataque. Se ha visto en muchas guerras a nivel histórico. Uno dice, wow, los grandes ejércitos, y los atacan y los vencen una vez, ¿y qué pasa? Yo ya no me aparezco por allá. No podemos vivir de esa manera. Aunque tal vez te canses, aunque tal vez estés de rodillas y ya no puedas levantar tus manos, siempre hay esperanza en Dios para seguir adelante. No estás completamente vencido. No estás vencido, no te rindas. Cristo es el que ha vencido. Él es el campeón de batalla, Él es el que está con nosotros y nos está formando constantemente. Y muchos entonces no se dan cuenta de eso y terminan rechazando no solamente la disciplina, sino que también terminan rechazando la fe, terminan rechazando la gracia de Dios y no valoran de la misma manera todas las bendiciones de Dios, así como Esaú no valoró su primogenitura. Y ahí lo dice en el versículo 3 en adelante. Él empieza a hablar de la primogenitura de Esaú y dice, Señor, ¿y esto qué tiene que ver una cosa con la otra? Y sí tiene sentido. Si tú te sientes tendido, si tú te sientes que estás en la lona y ya no te puedes levantar, pon tu corazón en Jesús. Si tú te sientes que ya no das más, pon tu mirada en el Señor. Él fue y es el autor y consumador de tu fe. Y me gusta esa otra traducción. Él es el que perfecciona tu fe. Él es el fundamento de tu fe. Así que no dejes que tu ánimo se canse hasta desmayar. Recuerda constantemente la obra de Cristo, que hasta la muerte Él se opuso al pecado. Hasta la muerte, hasta la cruz, Él dijo que no al pecado. Tanta fue la persecución que Él recibió y en ningún momento cedió. Hijito de Dios, no te alejes de la gracia de Dios. Y si hay amargura en tu corazón, tienes que examinar qué hay en lo más profundo de tu ser. Hay muchas personas que no se dan cuenta de lo que Dios está haciendo en sus vidas y se empiezan a llenar de amargura.
Se empiezan a cargar completamente que por qué estoy pasando esto y que por qué tan difícil esta disciplina y pues que ahora yo estoy cansado y ahora no tengo fuerzas y no se aferran a la promesa de que el que persevera cosechará un fruto y más bien se llenan de raíces de amargura y no comprenden qué es lo que el Señor está queriendo hacer. Pero cuando tú y yo abrimos nuestros ojos, nos rendimos ante Él completamente, cuando no nos alejamos de su gracia, ahí es cuando realmente podemos comprender lo que el Señor quiere hacer en tu vida y a través de tu vida. No solamente qué está haciendo en ti, sino qué va a hacer contigo. Hay un propósito para ti. Hay un propósito por el cual Dios te tiene en este mundo. No es al azar, no es que venga, yo miro a donde los pongo. No, Él tiene un propósito exacto con tu vida. No rechaces la fe. No rechaces la disciplina de Dios. No rechaces la gracia de Dios como Esaú rechazó su primogenitura. ¿Sí saben por qué cambió él su primogenitura? Por un plato de sopa. Por una sopa él cambió su primogenitura. Una sopa roja, dice algunas traducciones, unas lentejas. Qué triste ver a una persona que rechaza a sus privilegios. Una persona que rechaza su herencia. Una persona que no valora todo lo que tiene y en un acto de locura, sin pensar en las consecuencias, lo cambia todo por una satisfacción instantánea que solamente le duró. ¿Cuánto se demora uno tomándose una sopa? 5 minutos. Y después de esos 5 minutos, y muchos viven de esa manera. Y qué fácil es para el cristiano caer en ese mismo estilo de vida. Qué fácil es ante la presión, ante el cansancio, porque sí que Esaú estaba cansado, él venía del campo. Qué fácil es para muchos venir cansados, agobiados, con tantos ataques, con tantas frustraciones y rechazar todo lo que Dios nos ha dado solo porque en algunos momentos nos estemos sintiendo sin fuerzas o estemos buscando un momento de descanso y en medio de todo eso que nos estamos enfrentando, lleguemos a cambiar la fe, lleguemos a cambiar la gracia y dejemos abandonado la gracia de Dios por unos segundos de paz pasajera y temporal. No, que para que fulanito no me mire mal, para que no me rechacen, para que no me critiquen, para que no me hablen feo. En otros casos, más extremos, en otras partes del mundo. No, yo dejo a un lado mi fe para que no me maten. Yo dejo a un lado mi fe para que no me dejen sin comida. No, yo dejo mi fe a un lado para que no me metan a la cárcel. Ese es el tipo de persecución que se está viendo en otros países. De aquí muchos dejan su fe simplemente porque fulanito o fulanita no le volvió a hablar. O porque es que ahora lo critican y lo señalan y que el qué dirán. Y muchos no son valientes en perseverar en esas cosas. Y este pasaje nos lleva a abrir nuestros ojos a ver cuán cruda es la realidad del cristiano. Pero ¿de dónde tú y yo necesitamos sacar ese valor? No cambies la gracia de Dios. No cambies tu fe y no cambies la disciplina que Él está dando por un plato de sopa. Y el mundo sí que ofrece muchos platos de sopa por derecha y por donde uno quiera ver. Mira, por aquí más fácil, mira, por aquí te tratan mejor, mira, por aquí tú no tienes que orar, mira, por allá ni siquiera tienes que leer la Biblia y todo está bien. Y muchos dicen, uy, sí, yo mejor me voy por allá, que es como más fácil. Por unos segundos de satisfacción instantánea. Por unos segundos queriendo ser como los del mundo. Qué triste pensar eso. Tú y yo no somos de este mundo, amada familia. No somos marcianos tampoco, dice. Después predicaremos en Marte. Pero no somos de este mundo. No somos de este mundo. Y por más costoso que sea para nosotros estar aquí en la tierra, no podemos actuar de una manera tibia para estar bien con los que nos rodean y evitar la persecución. Muchos actúan de una manera tibia. Tristemente, muchos actúan de una manera tibia. No, para evitar, para prevenir. Muchos andan diciendo a los demás es que no, nosotros somos iguales al resto de la sociedad. La única diferencia entre nosotros es que nosotros creemos en Jesús. ¿Han escuchado eso? No, nosotros todos somos iguales. La única diferencia es que yo creo en Jesús. Y no lo somos, amada familia. Tú y yo no somos iguales a los demás. Si no, entonces, ¿por qué nos atacan si somos iguales a los demás? Es porque somos diferentes que nos atacan.
porque no pensamos como ellos, porque no actuamos como ellos, porque no aprobamos lo que ellos hacen. Y si no, vayan afuera y hagan unas 4 o 5 preguntas básicas de la sexualidad, de la política, de la espiritualidad, y ya uno se da cuenta que si uno no responde como ellos, ya lo miran a uno raro. Ay, ¿qué pasó? 4 preguntas sencillas. No somos como ellos, no pensamos como ellos, no aprobamos como ellos, los amamos como personas, claro que sí, a todos, pero no somos como ellos. Y en el día de hoy cada vez más se ve un ataque más marcado con todos esos movimientos que se han levantado a lo largo de los años. ¿Cómo se llama esta organización de las ballenas y que cuiden la naturaleza y todo eso? Greenpeace es que se llama, ¿no? Y hay algunas cosas que pasan ahí y el cristiano tal vez dice, bueno, sí, bueno que cuiden el planeta, pero hay otras cosas que uno dice que está pasando acá. Y ya cuando uno se opone a esas cosas, no, usted no puede estar por estos lados. ¿Sí o no? Y uno dice, ¿qué está pasando en este mundo? Porque la moral del ser humano es diferente a la moral de Dios. Completamente diferente. Completamente diferente. Piensa tú cuántas veces te has encontrado en situaciones, conversaciones, momentos en los que sí estamos en un grupo grande de personas, pero cuando nos toca responder, uno lo piensa, ¿será que respondería como cristiano o respondo como ellos responderían para que no me miren raro, para que no me critiquen, para que no me señalen, para que no me apedreen? Y eso es un punto clave que nos lleva a pensar. Hay muchas cosas que se están levantando en el día de hoy para atacar al cristiano. Por eso necesitamos estar preparados. Van a haber persecuciones y ataques. Ya hay persecuciones y ataques. La semana pasada hablamos un poquito de eso, no sé si se acuerdan, pero cada uno como que compartía una historia de cómo se veía esa persecución en sus vidas cotidianas. Tú decías algo, nos están rodeando, nos están metiendo en una esquina. Y me acuerdo de eso, nos están echando a un lado. Ya está empezando en esta parte del planeta. Y todos experimentamos de una y otra manera esa persecución. Tal vez no persecución de sangre, como en otros países, pero sí una persecución en la que te ves señalado más de una vez. Tal vez esas críticas, esos rechazos que te han costado títulos incluso, por tener tu fe puesta en Cristo. Y todas esas situaciones y muchas más son las que Dios está usando para disciplinarnos, para prepararnos. No es casualidad que estén pasando. Ya Dios sabía que iban a pasar y Él las está usando para formarte y fortalecerte cada vez más. Nuevamente, Dios no permite que te señalen o que te critiquen o que te rechacen para castigarte. Muchos caen en ese triste error y se van corriendo de la fe. Pero lo que Dios está haciendo es permitiendo que todas estas cosas pasen para prepararte porque vendrán momentos aún más fuertes. ¿Tú crees que la crítica, tú crees que el rechazo es duro? Si sigues perseverando, van a venir cosas peores. Pero vale la pena seguir adelante. Tu fe va a ser probada, como cuando se pasa el oro y la plata por el fuego. Y Él te necesita a ti fuerte para que sigas perseverando en lugar de renunciar, como muchos lo hacen. No estás solo. Tal vez hay menos soldados, como hablábamos con Gedeón. Tal vez hay menos, pero con ese poquito, Dios puede hacer un milagro. Tú y yo no estamos solos, amada familia. Tú no estás solo. Tú no estás pasando esas aflicciones solo. Y tienes que aferrarte a la realidad de que en Cristo puedes perseverar, que en Cristo puedes superar las aflicciones de este mundo. Hay que poner nuestros ojos en Él. En este mundo encontrarán aflicción, pero confía, yo he vencido. Él es nuestra esperanza. En algunos casos también tendremos que dejar muchas cosas atrás. ¿Cuántas cosas nos detienen en el día de hoy? Tenemos que dejar atrás el peso que nos frena para seguir a Cristo libremente. Por eso el capítulo 12 abre con eso y nos dice que no solamente tienen que dejar el pecado, sino que dejar todo peso que les impide seguir la carrera de la fe que tenemos por delante. Y yo no sé qué te detiene a ti el correr libremente
pero lo tienes que dejar atrás. No sé cuál sea ese peso que te evita o te detiene seguir corriendo la carrera de la fe. Tal vez sea el ego, tal vez sea el que dirán, tal vez sea el temor. Esos son pesos que detienen al cristiano para seguir perseverando en la fe. ¿Qué dirán de mí? No, es que me da miedo también. Son cargas que nosotros mismos nos ponemos a la espalda y no nos permiten seguir adelante. No sé cuál sea el peso que tú tengas que dejar atrás, no lo sé. Pero lo que sí sé es que la carrera es larga y hay que despojarse de absolutamente todo. ¿Ustedes han visto la gente esa que hace esas carreras de harta distancia? Y uno los ve prácticamente sin nada, con un botellito aquí de agua y los zapatos más ligeros, y van ahí, y llegan. Pero imagínense haciendo una carrera de ese tipo de distancia con una mochila grande, con los tenis más pesados. No, es que no, que la suela de este es más cómoda. Sí, más cómoda, pero ya después de 3 horas eso le va a empezar a pesar. Sí. Como cuando vamos a Israel, lleve lo mínimo. Y terminaron con sus maletas y cargue todo esto y no hubiera traído menos. Pero lo mismo pasa en la carrera del Señor, en la carrera de la fe. ¿Qué tienes que dejar atrás? ¿Cuál es el peso que hay en tu vida que te impide correr con libertad la carrera de la fe? Porque esa carrera que tenemos, mi amada familia, es larga y tiene muchos altos y tiene muchos bajos y tiene curvas peligrosas, pero también tiene unas rectas que parecieran no tener final. Y uno dice, pero ya casi llego al final. Y uno va llegando y dice, uy, todavía hay más. Y llega al final de la recta y después hay curvas. Y dice, ay, yo pensé que ya iba a terminar aquí. Aún en eso, tú y yo necesitamos perseverar poniendo nuestros ojos en Cristo. Yo no sé cuándo va a terminar esta carrera, pero sí sé dónde está Cristo. Y mis ojos y mi corazón están puestos en Él. Así que para ir cerrando, mi amada familia, este capítulo 12 nos deja a nosotros entonces 4 puntos importantes para aplicar a nuestra vida personal. Y número 1 es aceptar y atesorar esa comunión que tú y yo tenemos con Jesús, aún en medio de la aflicción. Porque qué difícil sería enfrentar tanta oscuridad. Qué difícil sería, es más, sería imposible perseverar en esta carrera de la fe sin Él. No habría esperanza alguna. ¿Yo para qué me meto a correr allá si sin Jesús no doy nada? Sin Jesús no puedo hacer nada. Terminaríamos rindiéndonos ante el diablo, el mundo y la carne. Así que número 1 es aceptar y atesorar esa relación que tú y yo tenemos con Cristo Jesús. Número 2 es que necesitamos enfrentar con valentía los ataques constantes que recibimos. Necesitamos entender que esos ataques van a ser cada vez más hostiles. Van a ser más complicadas las situaciones que vamos a enfrentar, pero no estamos solos. Vamos a empezar a oponernos cada vez más al pecado y vas a empezar a ver la respuesta del mundo, del diablo y de la carne. Y necesitamos reconocer que cuando venga esa dura hostilidad, vamos a necesitar más valentía. ¿Y cuál es la fuente? O no, mejor, ¿quién es la fuente de nuestra valentía? Si no es Cristo Jesús, quien sufrió hasta la cruz, oponiéndose al pecado. Tú y yo debemos estar dispuestos a pagar el precio de perseverar en Cristo. Punto número 3. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? ¿Estás dispuesto a perseverar en esa disciplina que viene de parte de Dios? Así como el atleta paga un alto precio para ejercitarse y ser el mejor. Tiene que levantarse temprano, ¿sí o no? Tiene que hacer cierto régimen de ejercicios. En resumen, el gimnasio espiritual. Tiene que dejar a un lado el peso de las comidas que tanto nos gustan, ¿cierto? Y en esa disciplina, ¿estás dispuesto a pagar el precio de entrar a la formación espiritual? Así como el atleta paga con dolores musculares mientras se va fortaleciendo, tú y yo debemos estar dispuestos a pagar el precio para ser disciplinados por Dios. Y número 4, para ir terminando, debemos enfrentar la persecución cuando venga a nuestras vidas. No podemos salir corriendo. No podemos cambiar todo esto por un plato de sopa, por algo sencillo, por algo fácil que nos dé un poquito de ¿cómo se dice eso? De sentirme bien, una satisfacción temporal. No podemos. No nos podemos dar ese lujo ni ese privilegio. Dios nos ha venido preparando. Y cuando tú te encuentres en esos momentos críticos de persecución, recuerda eso. Dios me ha preparado para esto.
No por nada he pasado tanto sufrimiento, dolor, lágrimas, presión, tensión. ¿Para qué? No. Cuando se presente la situación, tú vas a recordar, ya sé por qué pasé lo que pasé. Gracias, Señor. Gracias. Y tal vez en el día de hoy, por la gracia del Señor, no estamos experimentando persecuciones radicales, pero ya empezamos a ver cómo nos rodean poco a poco, cómo están empezando a atacarnos de una manera muy sutil. Pero todavía no resistimos hasta la sangre, como algunos han tenido que hacer en otras épocas de la historia o incluso en el día de hoy en otras partes del mundo. ¿Saben cuántas personas están, cuántos cristianos están pasando por persecución en el día de hoy? 216 millones de cristianos están siendo perseguidos. Millones, 216 millones de personas siendo atacadas día tras día por decir que Cristo es el Salvador. Hace unos días vi un documental y decía que en China, ¿saben qué pasa cuando uno es cristiano? Automáticamente lo meten en una base de datos, tienen yo no sé cuántos billones de cámaras que lo reconocen a uno y uno va caminando por la calle y ya lo están rastreando a ver si está yendo a la iglesia. Y el solo hecho de decir que uno es cristiano en China, económicamente, ¿qué pasa por ejemplo en Estados Unidos con el crédito? ¿Qué hace uno sin crédito? Nada, si tendrá el crédito. ¿Saben qué pasa en China cuando uno es cristiano? Le bajan el crédito automáticamente. ¿Saben qué pasa cuando uno es un líder de una iglesia? Le quitan todo su crédito. ¿Saben qué pasa en China si lo llega a parar la policía de casualidad en una luz fundida en el carro? ¿Saben qué pasa con el cristiano en China? Le quitan la licencia y no puede volver a manejar. ¿Saben qué pasa en Sudán con la gente que dice ser cristiana? Su misma familia los rechaza, los sacan de la casa por ser cristianos. Y veíamos en este documental con lágrimas un señor que decía, cuando salí de mi casa, cuando mis padres me echaron de la casa, me dolió tanto ver en el periódico una foto mía, anunciado como muerto. Me dolió tanto ir al cementerio y ver que se tomaron el tiempo de comprar un terreno y hacer un ataúd con mi nombre, de decir que yo estaba muerto por creer en Cristo. Ese es el tipo de persecución que se está viviendo en otras partes del mundo. En otras épocas de la historia, unos fueron cortados por la mitad, otros fueron tirados a fosos de leones, otros fueron metidos en aceite hirviendo, y todos ellos perseveraron hasta el final. Yo les voy a compartir ese documental porque me impactó tanto de ver una persona que perseveró hasta el final y ver ese fruto. Qué lindo fue ver el fruto de esta persona que volvió donde había nacido y vio que valió la pena todo lo que fue seguir en los caminos del Señor. A tal punto este hombre, él contaba en su historia, él decía que apenas se enteraron de que él se volvió cristiano, lo mandaron a la policía, lo apresaron, lo metieron en una cárcel donde no había ni siquiera luz. Un sitio tan pequeño que él decía, yo ni me podía levantar, pero tampoco me podía sentar. Estaba en una posición ahí toda incómoda. Una vez a la semana solo le daban comida, solo por ser cristiano, él no había hecho nada. Solo por ser cristiano. Y dice que lo único que lo mantuvo perseverando en esos duros y oscuros momentos fue la palabra de Dios. Y lo único que pudo entrar en ese lugar fue su Biblia y un pañuelo, dice él, que le regalaron otros cristianos que tienen un versículo, no me acuerdo cuál era. Y él decía, esa Biblia, aunque la tenía, no la podía leer porque me apagaron la luz. Yo ya no podía leer nada. Y lo único que me mantenía a mí perseverando era recordar lo que yo había memorizado, las promesas del Señor. Algo que me daba un poquito de consuelo físico era ese pañuelo que tenía un versículo ahí escrito y él se lo había memorizado y lo repetía una y otra vez. Y un pañuelo así chiquito era la cobija de él, era la almohada y era el colchón. Y muchos en el día de hoy salen corriendo porque es que me miraron feo, porque es que me señalaron, porque es que me levantaron la voz. Yo sé que duele, yo sé que cuesta, pero es una manera más en la que Dios nos está preparando para otras cosas. Y tal vez nunca tengamos que experimentar de manera tan fuerte lo que otros pasan en el día de hoy.
pero sí nos motiva a hacer algo este pasaje, mi amada familia, y es orar por todos aquellos que están pasando por esas duras situaciones mientras perseveran en el Evangelio. Yo me conmovía de ver que nos están escuchando de Tunisia, porque yo sé lo que pasa en esa parte del mundo. Digo, Señor, si esto es una manera más para que alguien pueda perseverar en su fe, gloria a Dios. Y así en muchas otras partes del mundo. Y uno a veces sale a la calle y dice, bueno, lo tengo todo. Tengo carro, tengo casa, tengo comida. A veces me atacan, ¿sí? ¿Y cuántas veces se nos olvida orar por 216 millones de otros cristianos que están pasando duras pruebas en otras partes del mundo? Tú y yo no estamos solos en esta guerra. Tú y yo no estamos solos ante esta persecución y necesitamos unirnos cada vez más y mantenernos y perseverar en la fe para la gloria de Dios, porque nuestra paga no está en este mundo, sino está en un reino, dice aquí, inconmovible. No hay absolutamente nada que lo pueda mover. Dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hay un reino que nos está esperando. Tú y yo estamos en esta tierra como embajadores de ese reino y estamos llamados a ser unos valientes embajadores. Así que, mi amada familia, perseveremos en la fe, mantengámonos aferrados a Cristo Jesús y entendamos que van a llegar situaciones difíciles a nuestra vida. Tal vez las estás viviendo en el día de hoy, pero Dios te preparó para esta situación. No te desanimes, no dejes que eso te descalifique, no dejes que el enemigo te engañe, no dejes a un lado la fe y la gracia de Dios, porque Él tiene un propósito grande para ti. Él quiere hacer algo grande en tu vida y con tu vida. Así que vamos a orar. Padre Santo, yo te quiero dar gracias en el día de hoy.